Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Cuadrante, hoy lunes 16 de junio, transmitiendo desde los estudios de Cuadratín, aquí en la pachuqueña Avenida Revolución. Como usted sabe, cada semana le llevamos lo mejor de las entrevistas con los personajes que tienen que ver con el tema político, social, económico, en fin, una serie de entrevistas que semana a semana les llevamos, y hoy pues no va a ser la excepción. Hoy aquí en el estudio nos acompaña un conocido ya de los pachuqueños. Usted lo ha visto en diversos ejercicios desempeñándose. Fue regidor del Ayuntamiento de Pachuca, fue funcionario estatal y recientemente fue senador de la República, y ahora, desde el pasado 16 de abril, me corrige si me equivoco, es el delegado de la Profeco en el estado de Hidalgo. Me refiero a Nabor Rojas Mancera, a quien le doy las gracias por darnos estos minutos para Cuadrante. Delegado. Alex, gracias. Qué gusto siempre estar contigo. Oye, delegado, pues cuéntanos una posición que al menos desde la óptica de los periodistas no nos esperábamos que te dieran, pero bueno, pues ya estás ahí y ahora pues a trabajar. Cuéntanos, en qué condiciones encuentras la Profeco. Hay gente que no sabe cuál es la función realmente de la Profeco, solamente dicen, si tienes alguna queja en contra de algún precio, en contra de un comerciante abusivo, ve a la Profeco, pero realmente en el fondo pues no saben cómo funciona la Profeco, no saben que si no hay denuncia, la Profeco no actúa. Cuéntanos, por favor, esto, ¿cómo es el funcionamiento de la Profeco? ¿Cómo puede la ciudadanía recurrir a esta delegación si se sienten abusados por algún tipo de comercio? Bueno, Ale, muchas gracias. Gracias a todos los que nos siguen. Decir que soy un afortunado, porque mencionaste algunos de mis cargos. También fui diputado y estuve en los medios de comunicación. Secretario municipal en el Ayuntamiento de Tulancingo también. Pero quiero decirte que soy un afortunado porque estoy en un puesto, en una función pública, que es muy humana, porque tenemos que proteger al consumidor. Finalmente todos somos consumidores, tú eres consumidor, yo soy consumidor, claro. Los industriales, los comerciantes, los empresarios son consumidores. Y digo que es una actividad muy humana porque la encomienda de la Presidenta de la República, de nuestro procurador César Iván Escalante, y de nuestra directora de ODECOS, que es Juanita Rocío Rubio, es lo más importante son los consumidores. Entonces tenemos que velar por el patrimonio de los consumidores, velar porque no sean defraudados. Hoy es un tema gravísimo el tema del fraude, del engaño, del timo. Entonces, por el tema digital también, de las redes sociales, que está creciendo exponencialmente. Es tremendo. Yo quiero decirte que hoy que estoy ahí me doy cuenta que todos los días hay gente que se despierta con las ganas de defraudar, de engañar a la gente. Entonces, estoy ahí en una posición muy privilegiada porque es ayudar a la gente, te repito. ¿Y qué tenemos que hacer? Sí, efectivamente tenemos que decir a la gente que lea los contratos. Es un tema gravísimo, el tema de que no lee los contratos. Bueno, es que también tantas letras, no leen letras chiquitas, es un tema también complicado, ¿no? Es parte de un juego, Ale. Pero además muchas gentes ni siquiera les dan contratos, ¿no? Es una situación muy grave, por eso estamos ahorita en un tema de prevención, justamente para que decir a la gente, lean sus contratos, exijan un contrato, porque a través de las denuncias y las quejas podemos actuar. Si no hay denuncia, no hay queja, no podemos actuar. Entonces, esa es una situación. Nosotros hemos llevado a cabo muchas jornadas por indicaciones de nuestro procurador, las de Semana Santa, por ejemplo, que fue unas jornadas muy interesantes. Y que no hubo denuncias, tengo entendido. No hubo denuncias, también del Día de la Madre, del Día del Padre. Estamos ahí pendientes de todo esto y estamos en coordinación con distintas instituciones. Quiero decirte que hace poco estuve a nivel federal con nuestras autoridades y yo les decía que tenemos que hacer acuerdos con las cámaras, acuerdos con los gobiernos municipales, acuerdos con las universidades, para que todos lleguemos a un tema de prevención. Tenemos que prevenir justamente que la gente lea, y si no quiere leer esos contratotes que con letra chiquita que son muy grandes, que vayan a la Profeco y que nos digan, este es el contrato que de tal producto, de tal servicio, y nosotros les damos una orientación. Es bien importante hacerlo. Y yo quiero hacer un anuncio, Ale, muy importante, porque apenas la semana pasada, en un evento que tuvimos o que tuvo nuestro procurador federal, César Iván Escalante, con nuestro secretario de Economía y con otras autoridades,
con los secretarios de Relaciones Exteriores, con muchas autoridades, se dio, y con la misma presidenta de la República, el regreso de nuestra revista del consumidor. Y la verdad es que esto es... Que la habían suspendido y no entiendo cuál fue el motivo. Pues quizá por un tema económico, presupuestal, pero quiero decirte que regresa... La autoridad republicana. La austeridad, la austeridad. Pero ya está de regreso, va a ser en físico, a nivel digital, y es una ventaja porque ahí tenemos un buró comercial donde a la gente les enseñamos cuáles son los mejores precios, de quiénes quieren los precios, cuál es la canasta básica, lo mejor de la canasta básica, qué empresa da los mejores precios, el precio de las gasolinas, pero también algunas empresas que han sido denunciadas. Es bien importante, no sé si viste hace poco que en Plaza Patio una autofinanciera. Así es. Escándalo que fue un escándalo. Ahí en los medios de comunicación. Hubo golpes y ya en la tarde ya no estaba. Y tenemos un tema ahorita con un gimnasio, el Evolution, que tiene que ver con... O sea, si era una empresa fraudulenta. Sí, claro, ya tan es así que ya no está. Ya no está. Entonces ahorita estamos checando el domicilio fiscal para que justamente podamos notificar, podamos actuar. Hoy quiero comentarle a la gente, la Profeco, hoy podemos sancionar cuando la gente no llega a las jornadas de audiencia. Podemos también llegar al tema del embargo. Si las personas que están involucradas con este tipo de situaciones no van a las audiencias. Nosotros tenemos un tema de notificar y de convocar a que haya una conciliación. Entonces, convocamos tanto a las personas que van a quejarse, les pedimos su dirección, sus datos personales de la empresa de la que se quejan y que hagan una reseña de cuál fue el tema y los convocamos a llegar a acuerdos. Si una de las partes no va, bueno, tenemos que actuar, principalmente en el tema de las personas que son de alguna manera denunciadas, tienen que acudir y si no, incurren en un tema de sanción. Por lo tanto, yo les digo a todos ustedes, crean en la Profeco. La Profeco es una instancia que les va a apoyar a ustedes como consumidores y ahorita estamos haciendo diferentes acciones. Yo, por ejemplo, te quiero comentar que me he metido al tema de la notificación, de la verificación. Ya estuve yo en la conciliación. Es un tema muy interesante y me da mucho gusto que mis compañeros cuando llegan a la conciliación sean felicitados por la gente. La Profeco es una instancia, en este caso la ODECO, se llaman Oficinas de Atención al Consumidor. Yo tengo la región Pachuca, que por cierto abarca casi todo el territorio de Argencia, pero tenemos municipios de la Huasteca Potosina, tenemos municipios de la Sierra Alta de Puebla y tenemos municipios de Tlaxcala. Entonces, nosotros siempre vamos a estar pendiente del consumidor haciendo jornadas y ahorita, pues algo que ya me aprobaron, el hacer un convenio con la Universidad del Estado para que vayan estudiantes de Derecho, para que les demos también asesoría a la gente, para que la gente esté más cierta de su queja. Y en lo pronto voy a hacer también reuniones con presidentes municipales para que de alguna manera también hagamos jornadas de prevención y tenemos nuestra feria de regreso a clases que vamos a involucrar a empresarios, papelerías, gente que vende uniformes, zapatos, tenis. Vamos a hacer una feria muy interesante con autoridades municipales y con el sector empresarial. Lo que queremos es que sepa la gente que vamos siempre a estar atendiendo sus quejas, sus denuncias en contra de los abusos. Oye, antes de meterme en este tema que es muy interesante lo que mencionas, la feria, la capacitación, los acuerdos con la universidad, esta empresa que tú mencionas del escándalo precisamente que se armó porque una familia denunció haber sido víctima de un fraude, hasta donde nos quedamos algunos medios, pues estaba ahí instalada, incluso algunos empleados salieron a hacerse de golpes con estas personas. Dices tú, si era un fraude. ¿Cuántas personas fueron defraudadas por esta empresa? Fíjate que es un tema interesante y qué bueno que me preguntas esto, porque no hubo mucha denuncia, fíjate. No hubo mucha denuncia, pero tienen el dato de cuántas personas. Nosotros tenemos el dato que prácticamente fueron cerca de unas 60 gentes que fueron, digamos, embaucadas con este asunto. ¿De cuánto estamos hablando el fraude? Hay relativo, mira, hay gente que dio 18,000 pesos, hay quien dio 30,000 pesos, hay quien dio 3,000 pesos, o sea, no hay un dato específico que te diga uniforme, pero hay algo más serio. La empresa esta de gimnasios del Evolution, que estaba donde estaba Sport City,
ahí sí tenemos más de 300 denuncias. Más de 300. Y ya también ya cerró el gimnasio. Se declaró en bancarrota y ahorita tenemos ese tema, porque al declararse en bancarrota ya la gente tiene que escalar a un tema totalmente mercantil, judicial mercantil, perdón, y nosotros ya no tenemos mucho que ver en el tema, porque ya escaló un asunto más, ya es un tema judicial mercantil. Oye, pero ¿tienen similitud estos dos fraudes en el sentido del mismo modus operandi? Porque tengo entendido que el gimnasio pues, era propiedad de un empresario. Esta empresa... Pero un empresario extranjero. Extranjero. Es una empresa de Monterrey, la de los coches. Pero fíjate que hemos detectado que hay varias empresas, sobre todo, y ojo, autofinancieras, financieras, inmobiliarias, y en este caso la del gimnasio, y otro tema también que tú mencionaste, a través de Internet. A través del Internet, la gente me ha ido a ver, compran cosas por Internet y resulta que de repente ya no aparecen dan el dinero y ya se... ¿Tienes detectadas cuántas empresas de este tipo estarían operando en el estado? Para que la gente esté pendiente. En el estado nomás tenemos registrado la de autofinanciera del norte, que es la de Monterrey, y el gimnasio que es el único. ¿Lleva tiempo ya operando en Hidalgo? No, tienen poco tiempo. Fíjate que son empresas que andan como que de estado en estado. Ahorita esta empresa de la que mencionas tú, se fue justamente, estamos rastreando que está en Puebla, en el Estado de México. Ahorita con el domicilio fiscal estamos tratando de revisar dónde está para que sea notificada. Pero repito, la gente tiene que leer los contratos, tiene que leerlos, tiene que ver cómo está el contrato, tiene que exigir un contrato. Yo les voy a platicar una anécdota. Tengo un amigo que es agricultor, es profesionista, es ingeniero. Fue a pedir un préstamo a una financiera, le dijeron que no le iba a dar un préstamo, pero le iba a dar una camioneta. Pero le piden 100,000 pesos. ¿Y sabes qué hizo? Los dio sin recibo. O sea, estaba buscando dinero y terminó dando dinero. Claro, entonces dijo, ¿cómo es posible que una persona preparada, empresario, industrial, haya caído en esto? Pues mucha gente cae. Y por ejemplo, lo que pasa, voy a decir algo burdo, pero creo que la gente que está viéndonos hasta se va a reír. Es como cuando ves a una persona en el Face y la ves en físico y dices, no es la misma, ¿no? Porque le ponen filtros, pues así venden sus productos. Entonces, por eso no pueden caer en eso, ¿no? La gente tiene Oye, pero entonces, ¿cuál sería la recomendación para la gente? Porque de repente también pedir contratos, leer contratos. Y si no, que se acerquen con nosotros y nosotros los orientamos. Todo lo que compren, acérquense con nosotros, vayan a la Odeco que está aquí al lado. O sea, no porque estén en un centro comercial que decir que son legales. No, pues ya lo vimos ahí. ¿Qué tanta responsabilidad tienen, por ejemplo, los administrativos del centro comercial? Qué buena pregunta también. Hace poco me reuní con el Consejo Coordinador Empresarial y yo le decía, porque tú sabes que hay muchos empresarios ahí de todos los niveles, de la CEMIC, de todos, Canaco. Le decía, a ver, tenemos que ver a quién le rentan también. Tenemos que hacer un estudio a quién le rentas tal inmobiliaria o tal oficinas o tal centro comercial. ¿A quién le va a rentar? Que hagan una auscultación. O sea, no le pueden rentar a cualquier persona. Claro. Tienen que hacer un historial y ese es un convenio que estamos a punto de firmar. Bueno, la Odeco, la Profeco Federal, porque pues nosotros tenemos que rendir cuentas allá. Yo le decía, tenemos que hacer convenios con todas las cámaras para que las cámaras también se responsabilicen a quién le rentan, ¿no? Porque estos llegan con dinero, valga la palabra, y rentan un espacio y la pagan bien, pero resulta que vienen del delinquir de otros espacios. Por cierto, hago un comercial en el buró comercial de Profeco, ahí también vemos cuál es el historial de algunas empresas. ¿Estas dos empresas estaban afiliadas a alguna cámara en el estado de Hidalgo? No, por lo que yo tengo entendido, no, pero yo el convenio que quiero hacer con las cámaras es de que todos los que vengan aquí, por lo menos vamos a forzarlos a que tengan un contrato de adhesión con nosotros, que es muy importante, pero también que las cámaras que tienen negocios o que tienen relaciones con determinados centros comerciales también nos ausculten, porque es bien importante. Oye, delegado, antes de irnos al corte, para que no se nos acabe el tiempo en ese tema, otro tema también complicado y que ha sido motivo incluso ya de alguna propuesta ahí en el Cabildo por parte de una regidora del PRI, es el tema de los estacionamientos, que no es una cosa nueva. Alguna vez el ayuntamiento ya había establecido que la gratuidad debía ser garantizada por los centros comerciales, cosa que nada más pasó, me parece que unos años, después vuelven
a cobrar por el estacionamiento de los centros comerciales, y vaya que de repente hay unos que sí abusan, pero hoy hay una propuesta para que nuevamente haya gratuidad en estos establecimientos. Ese es un tema muy importante, y otro tema que es el de las grúas, que también es un tema Las delicado. grúas. A ver, yo te voy a comentar, ya nos mandaron de Profeco Federal un documento en el que si hay quejas o denuncias, tenemos que atender el asunto. Volvemos al mismo tema, si no hay quejas y denuncias no lo podemos hacer. Claro. Pero a ver, este tema es muy sentido, porque yo cuando fui regidor, por unanimidad, el Cabildo aprobó que ningún centro comercial podría cobrar estacionamientos. Es una responsabilidad del presidente municipal y también del Congreso del Estado. A ver, hay una ley orgánica municipal que te dice que todos los comercios deben de tener cajones de estacionamiento. Okay. Si vamos a un centro comercial, el centro comercial tiene que proveer de cajones de estacionamiento. Entonces, yo creo que es un tema en el que tienen que meter manos directamente. O sea, se están desentendiendo nuestras autoridades municipales y el Congreso. Pues yo creo que... O no saben del tema. Yo creo que tienen que atenderlo, porque es un tema muy sentido. A mí me reclama mucho la gente, pero no meten denuncias ni quejas. En el momento que metan denuncias y quejas... ¿No tienes ninguna denuncia por los abusos en los estacionamientos? Yo tengo la obligación de darle seguimiento. Mientras no haya quejas ni denuncias, no lo voy a... Me hablabas de un acto, una supervisión. Podemos hacer supervisiones, pero hasta ahí. Mientras no haya quejas ni denuncias, no podemos actuar. Pero sí tenemos un comunicado a nivel central de que es un tema sentido por la sociedad, porque además cobran lo que quieren. Así es. Las máquinas no funcionan. Porque no y no solo nosotros dinero. Comerciales, en muchos lugares cada quien cobra lo que quiere. Todos los que son comercios tienen que proveer de cajones de estacionamiento. Entonces yo quiero y conmino mucho a la autoridad municipal y al Congreso que vean este tema y el tema de las grúas. Yo hace unos días lo platiqué con el secretario de Gobierno, le dije que era un tema muy importante el tema de las grúas porque cobran también lo que quieren por el arrastre. Y nosotros documentamos por ahí un caso también de irregularidad, de moches. Están operando al margen de la ley estas grúas, como tú bien lo mencionas, y nadie dice nada, nadie hace nada, todo se queda... Es un tema que el secretario de Gobierno a mí me dijo que lo iba a tomar, espero que así sea próximamente, y si nos convocan como Profeco va a ser muy importante, porque repito, la encomienda a nivel federal es cuidar a los consumidores, cuidar su patrimonio, y la verdad es que te repito, y otro tema, los salones de fiesta cobran estacionamiento. Sí, es otro tema también complicado. ¿Cómo si los salones de fiesta te están alquilando su espacio y te cobran estacionamiento? Y que me perdonen muchos amigos que conozco, pero no pueden cobrar estacionamiento. Va incluido. Incluido. Entonces, esto tiene que ser regulado de inmediato y yo aquí aprovecho este espacio para coordinar a las autoridades municipales y estatales, en este caso también al Congreso, para que esto sea regulado. Oye, el tema de las grúas, ¿tienes denuncias, tienes quejas por este tema? Tengo una denuncia que me llegó hace una semana de una grúa en donde fue el arrastre a un, si no me equivoco, es un tráiler y le están cobrando por el arrastre y por un fin de semana más de 100 y cacho mil pesos. ¿En qué municipio? Si no me equivoco, fue en Izmiquilpan. Pero ya tengo la queja, le vamos a dar seguimiento. Tienes queja, pero tienes antecedentes, tienes testimonios de más abusos. Bueno, testimonios muchos, pero quejas nada más tengo una, y tengo una reunión, si no me equivoco, el miércoles con ellas, con esta Federación de Transportistas, que me van a plantear seguramente más quejas. Yo les digo, hagan las quejas, lo vemos, pero te repito, esto va más allá. Tenemos que actuar desde el punto legislativo y reglamentario. Oye, pero es que, ¿crees que si no hubiera actos de corrupción no permitirían el ingreso de estas grúas que operaran y que cobraran lo que quisieran? ¿Es un acto de corrupción? Mira, yo creo que están en la irregularidad definitivamente. Pero alguien los deja... Por eso te decía yo nuestras autoridades policiales, por eso yo te decía que tiene que regularla el legislativo y los ayuntamientos. Tienen que poner reglas, definitivamente, tienen que poner tarifas, tienen que poner altos, porque pues se aprovechan de la gente, ¿no? Oye, delegado, en estos ya casi 15 minutos hemos tocado temas muy sensibles, temas que pisas callos. Hasta el momento hay alguien que ya te ha dicho, oye, no, por ahí no le metas, porque esos son mis intereses y ahí no te metas, porque suele pasar. Hasta el momento no, mira, tú sabes que cuando fui regidor pisé calles con los parquímetros y con
el Grupo Pachuca y muchas cosas, en ese momento sí tuve algunas situaciones complicadas. Ahorita no, afortunadamente no, pero seguramente el tema de estacionamientos, el tema de grúas, pues sí va a Sí pisar. estás pisando callos también. Sí, claro. Por eso yo conmino que no nos dejemos solos, tenemos que actuar en equipo. Y yo desde este espacio que es muy visto por toda la gente, conmino a la autoridad municipal y al legislativo que hagamos algo en conjunto. Que se pongan a chambear. Delegado, si me lo permite, vamos a nuestro primer corte. Regresamos con el remate de esta entrevista. Estamos platicando con Nabor Rojas Mancera. Él es el delegado de la Profeco en Hidalgo. Muy interesante lo que está diciendo. Ojalá que la gente lo tome en cuenta porque de verdad los fraudes están a la orden del día y qué mejor que lo que dice el delegado. Bueno, hay que revisar siempre los papeles para evitar ser víctimas de un fraude. Vamos a un corte comercial. Regresamos. Muchas gracias a la gente que se está conectando a esta charla. Estamos platicando con Nabor Rojas Mancera. Él es el delegado de la Profeco en Hidalgo. Muy interesante lo que nos ha dicho en el primer bloque el delegado sobre el tema de los fraudes. Ya tocó el tema de una financiera, el tema de automóviles, de un gimnasio. Hay muchas quejas sobre estos temas, las grúas, los estacionamientos, en fin. Pero, delegado, hay otros temas también muy complicados a los que quisiera yo también pasar. Uno de ellos es la proliferación de tiendas chinas, generando esa competencia desleal. ¿Y qué decir de los Oxxos, que ya desde hace varios años están estableciéndose en Pachuca, generando también una competencia desleal? Muchas tienditas ya cerraron, el comercio local está prácticamente pues desplazado por estas tiendas, por estas grandes marcas. Sin embargo, ahí preguntarte, ¿cuál es el posicionamiento de la Profeco al respecto? Ya lo has establecido tú, si no hay denuncia, pues no puedo hacer nada, y esos son también temas, digamos, que se resuelven en otros niveles. Mira, me da mucho gusto este programa Plan México que tiene la Presidenta de la República, porque quiere retomar mucho el autoconsumo y el apoyar justamente a las empresas mexicanas, a las empresas regionales. Tú mencionas dos temas, que es el Oxxo y que es las tiendas chinas. Pues obviamente hay una competencia desleal. Los Oxxos vinieron pues ahora sí que a desplazar a las tienditas de la esquina, ¿no? A las tienditas que conocimos tú y yo y mucha gente. Y hay uno en cada esquina, por cierto. No, dicen que hay más Oxxos que, bueno, ¿para qué digo? Pero, y en el caso de las tiendas chinas también. Pero a ver, volvemos al mismo tema. ¿Qué pasa ahí? Nos falta regularizar, reglamentar, ¿no? Yo siempre he pensado que todo tiene que ir en base a un orden, y el orden se da a través de la ley y a través de la reglamentación. Yo me acuerdo, y te lo voy a decir así, que cuando empezaban los Oxxos, no sé cómo estén ahorita, pero llegaban con un presidente municipal y le decían, yo te voy a poner un gimnasio en tal jardín, o te remodelo a tal jardín, o te doy tanto dinero. Que era una dinero. bicoca para ellos. Exacto, te doy tanto dinero, ¿no? Yo no sé si sigue actuándose así. Si sigue actuando así, pues es fuera de un reglamento, ¿estás de acuerdo? Está fuera de la ley. Por eso digo, tenemos que reglamentar este tipo de comercios, de empresas. Hoy me entero que los Oxxos están en toda Sudamérica. O sea, ha sido un boom. Así es. Y en el caso de las tiendas chinas igual, porque venden muy barato y no hay quien compita con muchos de esos precios. Pero tienes que regularizar. Repito, vamos de nuevo a la reglamentación y a la cuestión que tiene que ver con el legislativo, ¿no? Mientras no haya una reglamentación, pues va a seguir proliferando. O sea, y nosotros no tenemos quejas tampoco, te repito, en ese tema, pero si hubiera quejas, pues tendremos que acudir a otras instancias, sobre todo al tema de la Secretaría de Economía, hablar con el secretario y ver qué vamos a hacer, porque, repito, hay un plan que se llama Plan México, que se me hace muy interesante, que lo estableció la presidenta hace poco tiempo, ante las amenazas de este señor Trump, que está medio zafado, y que la presidenta dijo, bueno, vamos a tener que hablar de empresas mexicanas, tenemos que hablar de autoconsumo, tenemos que hablar justamente de revitalizar
pues el comercio en chiquito, en corto, en pequeño, el comercio pequeño y mediano de los mexicanos. Ese es el camino. ¿Qué pasa con los hindúes o con los mismos chinos, que hoy China ya superó a Estados Unidos en cuanto a economía? Pues ellos atendieron el autoconsumo y son 1,600 chinos y 1,400 indios por ahí, y nosotros somos 130 millones. Tenemos que ir forzosamente al consumo interno. Esa reglamentación de la que tú hablas implicaría frenar ya la aparición de Oxxos. Bueno, no solo de Oxxos, sino tiendas de conveniencia que están desapareciendo al pequeño. Mira, los Oxxos, yo tengo entendido que es una empresa mexicana que es de Monterrey, por lo menos regularízala, ¿no? Porque tú ves Oxxos como dicen, en cada esquina. ¿Y qué pasa, repito, con las tiendas, aquellos estanquillos que conocíamos nosotros? Sí. ¿Qué pasa con ellos? Pues se murieron. Entonces tenemos que revitalizar también ese pequeño comercio. ¿Y qué pasa con las chinas? Bueno, pues es una transnacional que vienen a México, que traen precios más cortos, pues regulariza, métele aranceles. Es un tema evidentemente que nos escapa a nivel estatal, esto tiene que ver con a nivel federal, pero pues desde a nivel federal tienes que poner ciertos cotos, ¿no? Delegado, el comercio digital, informalidad, tú ya te has referido a estos dos temas, como pareciera una contraída al comercio digital, por un lado, pero la informalidad, que es el que está de repente combatiendo los presidentes municipales, porque precisamente pues vemos plazas comerciales, bueno, centros de los municipios prácticamente llenos de informales. ¿Cómo regular esta actividad? Repito, yo creo que hay muchas lagunas. Mira, yo fui diputado federal y yo me acuerdo que nos llegaban iniciativas, pero se quedaban en las comisiones. Hoy lo que tenemos que ver justamente para este Plan México del que habla la presidenta. Parece que eso no es importante para nuestros legisladores. ¿Por qué? Pues porque finalmente se meten más a los temas políticos, ¿no? De coyuntura, ¿no? Yo me acuerdo que en lugar de tocar esos temas estábamos tocando la reforma electoral, que también son temas importantes, la reforma a la Guardia Nacional, o sea, temas también importantes, pero como que no se ha metido mucho al tema de reglamentar el tema comercial. Tenemos hoy que ver hacia la pequeña y mediana empresa mexicana y la tenemos que empujar con todo, pero a través de una reglamentación. Al principio de esta entrevista ya hablamos de los proveedores fraudulentos que operan en diferentes puntos de la República. En el estado de Hidalgo no es la excepción. Tú hablabas y vi hace unos días una declaración que dabas tú, delegado, de que hay que hacer una especie como de coordinación con las Profecos de otros estados para precisamente alertarse de estos proveedores fraudulentos, que tú ya lo hablaste hace un momento, que están operando en diversos puntos en el estado de Hidalgo. ¿Cuántos proveedores fraudulentos has detectado tú que operan? Mira, sí hay una coordinación. Tenemos una buena coordinación a través de nuestra directora general, de nuestro procurador. Te digo, tenemos una página que se llama, bueno, ya la comenté hace rato, se me ha olvidado tal nombre, pero ahora te digo, Buró Comercial, en donde sí, en el Buró Comercial hablamos de quiénes son los precios, pero también hablamos de algunas empresas que han delinquido, algunas empresas que se dedican a andar, que tienen algunos señalamientos jurídicos. Sí, estamos haciendo esa coordinación. Yo lo que sí te puedo decir es que donde tenemos más anuncios son en autofinancieras, financieras, inmobiliarias, en ese orden. Y estamos detectando, por eso te decía que tuve una reunión con el Consejo Coordinador Empresarial y con el CEMIC, para decirle, a ver, uno de los temas en los que tenemos que poner alerta, por ejemplo, son las inmobiliarias, ¿no? Yo lo platicaba con Juan Carlos Nava de CEMIC. Le decía, a ver, yo te voy a pasar una lista de algunas empresas que han sido boletinadas. Pero, ¿qué sucede? Muchas no son empresas, son arquitectos que hacen, dizque una empresita, van con una persona, les hacen un proyecto de una casa, les cobran una cantidad, les hacen un contrato apócrifo y después desaparecen. Okay. Aquí no es decirle que tienen la culpa a los consumidores, porque también pues mucha gente ilusionada con su patrimonio, con comprar una casita, pues lo hace. Aquí lo que tenemos que hacer justamente es hacer una química, una empatía con todos los empresarios para que nos ayuden a boletinar a este tipo de personas. Por ejemplo, yo sí te puedo decir que sí tenemos una lista, por lo menos de unas 12 empresas,
que han hecho fraude. ¿Constructoras o despachos? Despachos no tan grandes. Okay. Hay constructoras que han quedado mal. Eso te iba a decir, ¿entran las constructoras en este? Sí, claro, porque pues, sí hay quejas de algunas constructoras que no te entregan bien la casa, que tienen detalles ocultos. El 90 y tantos % de las constructoras no las han entregado a los municipios porque no había una ley de ordenamiento urbano, por ejemplo. Hoy parece que ya hay una ley de ordenamiento urbano. En el sexenio anterior, creo, si no me equivoco, esto lo hacía la Secretaría de Obras Públicas, cuando lo tenía que hacer cada municipio a través de su Secretaría de Obras Públicas. Entonces, tenemos un problema de rezago. Por ejemplo, el caso de Tuzos. Tiene 20 y tantos años. A eso iba yo. Y no se ha entregado al municipio. No, y sobre todo hay muchas quejas, y no solamente los Tuzos, por ejemplo, Santa Matilde también, que durante muchos años se quejaban de las casas de pésimo nivel que les daban, pésima construcción. Ahí actúa la Profeco en contra de las constructoras. Sí hay quejas, sí, pero también después de cuánto tiempo. Bueno, porque Tuzos ya lo acabas de mencionar, tienen años. Pero por ejemplo, aquí con nosotros en caso de Tuzos no han venido. Por ejemplo. Pero todavía se podría actuar si quieren iniciar alguna queja contra acaban de tener un problema gravísimo, ¿no? Cada año. Por supuesto. Entonces, aquí podemos actuar con una queja para checar con las autoridades municipales, con la misma empresa, qué vamos a hacer. Es un tema demasiado preocupante porque la mayor parte de las constructoras no entregan justamente este tipo de construcciones al municipio, y hay un problema que también se deriva, los servicios, no pasa la basura porque no está entregada al municipio, y es un círculo vicioso muy importante. Es un tema también, insisto, que tendría que ver, si no estuviera la corrupción de por medio, no podría existir esto. Delegado, se nos está acabando ya el tiempo antes de irnos. Como te lo comentaba hace un momento, ¿verdad? No esperábamos que te nombraran en la Profeco, sin embargo ahora estás ahí, pero, a ver, no es una forma también de mantener quieto a Nabor Rojas y dice, ya está la delegación, Nabor, ahí quietecito, no hagas ruido, no protestes, tú tranquilo, porque hay otras cosas que tenemos que entregar a otros militantes de Morena. Yo no lo veo así, yo lo veo como, te decía que soy una afortunada porque es una área muy importante, tiene muchas aristas. Sí, sin demeritar tampoco la delegación. Empresas, industriales, comerciantes, constructoras, o sea, tienes que ver con mucho tema. Yo creo que los cargos los hace uno, ¿no? También, aparte de que es una gran institución, pues mi personalidad es mi personalidad, yo nunca me voy a callar, ni voy a quedarme callado, valga la redundancia, ante lo que yo vea. Tengo muchos años de andar en la política y bueno, pues ahorita no mezclo una cosa con otra porque finalmente hoy estoy en un espacio, pero seguramente habrá momentos en los que yo tenga que hablar de temas políticos. Oye, todavía falta tiempo, apenas vaya a cumplir el año los presidentes municipales, pero uno de los sueños de Nabor Rojas, que ya ha sido diputado federal, ya ha sido senador, has tenido una carrera vertiginosa que muchos anhelarían ya, pero con esa ficha, uno de sus sueños de Nabor ha sido ser presidente municipal de Pachuca. ¿Sigues teniendo en la mira la presidencia municipal de Pachuca? Sí, claro. Los sueños no se terminan. El día que se terminen los sueños se acaba el ser humano. Entonces lo vamos a ver a Nabor ahí, yo creo que en el próximo proceso ahí apuntado. Pues los sueños siguen. Vamos a seguir con los sueños. Aquel que no sueña no se puede jactar de ser humano, ¿no? Y en ese sentido, pues vamos a seguir soñando. Oye, ¿la sucesión cómo la ves en el estado de Hidalgo? Va a ser un tema de mujeres. Sin embargo, ya van a modificar la ley, se habla de que van a modificar la ley para que sea de 5 años y cacho, no de 2, como estaban pensando, pues pero... Está complicado el tema, todavía pues tienen que platicarlo los legisladores, tienen que verlo muy bien. Yo creo que es un tema complicado, delicado. Yo estoy cierto de que el gobernador va a dejar que se tomen las decisiones que se tengan que tomar en el legislativo, pero por el momento lo único que te puedo decir es que no va a ser fácil. Esta decisión va a ser muy complicada, porque además yo te voy a decir algo, yo siempre he dicho que la política es de tiempo y circunstancia, ¿no? Y lo que va a pasar en el 28 va a ser muy diferente. Van a pasar muchas cosas, están pasando muchas cosas en el mundo. Trump está tomando decisiones muy desafortunadas para todo el mundo que repercuten en México y que finalmente nuestros legisladores, nuestros dirigentes, nuestros líderes, nuestros gobernantes tienen que tomar las mejores decisiones. La caballada femenina de cara al 2028 en Morena, ¿la ves amplia, la ves robusta
o la ves, como se dice ahí coloquialmente, flaca? Bueno, yo creo que hay algunos perfiles interesantes. Yo veo por lo menos unos 4 perfiles muy, muy interesantes. ¿A quién ves? Pues a mí me gusta mucho, definitivamente hablando, la magistrada, Rebeca me gusta mucho, es una gente muy preparada. Simei tiene mucha experiencia política. Susi, pues fue una presidenta que tuvo pues sus situaciones complicadas, sin embargo salió airosa en un municipio difícil, ¿no? Yo a ellas 3 las veo con muchas posibilidades y creo que pues en ese sentido es interesante esa barajita. Oye, ¿no ves en el caso de Rebeca Ladro, la magistrada Rebeca Ladro, no la ves desgastada por el proceso al que se le sometió y al que finalmente pues no se le dieron las cosas? Porque muchos por ahí decían, bueno, pues es que finalmente la aplaciaron, la gente ya la conoció más, se fue a campaña, pero una derrota es una derrota, ¿no la ves desgastada por ese lado? Pero sin embargo sacó más de 1 millón de votos. No, sí, claro. Yo creo que fue Pero una derrota es una derrota. Sí, bueno, eso sí, pero sacar más de 1 millón de votos es muy bueno. Y yo la conozco, es una gente muy preparada, muy preparada. La conozco como funcionaria, es una gente con mucha sensibilidad, que le gusta atender los temas sociales. Yo creo que no fue mal el resultado sacando más de 1 millón de votos. ¿Crees que eso sería su hecho de picaporte para ser la candidata natural de Morena? Bueno, no, yo creo que, te digo yo, para mí son esas 3 naturalitas. Susi, pues es una mujer joven, inquieta, muy, muy de izquierda, muy preparada también. Y bueno, estuvo en un municipio muy complicado, ¿no? Y sin embargo salió avante y fue diputada. Y en el caso de Simei, bueno, pues hoy ha tenido mucha experiencia, diputada local, diputada federal, senadora de la República. Creo que en las 3 yo veo buenos argumentos. Oye, el pleito con Cuauhtémoc, ¿cómo lo ves? Cada vez más generando erosión al interior de Morena. Bueno, yo creo que el senador lo que busca es espacios y desgraciadamente o afortunadamente para él se lo están dando. Él lo que busca son espacios, ¿no? Finalmente yo creo que le han dado juego y él lo ha aprovechado. ¿Crees que al último se imponga en este juego, en esta búsqueda de espacios Cuauhtémoc? Porque pareciera ya una lucha declarada contra el Ejecutivo. Yo te voy a decir una cosa, yo creo que hoy las condiciones son muy complicadas y muy diferentes. Mira, vemos el caso, hay que saber leer lo que pasó en Durango y lo que pasó en Veracruz, ¿no? Yo creo que la marca ya no es todo, yo creo que hay un desgaste natural de la marca y que hoy pues la gente que desee competir tiene que tener mucha presencia, mucha sensibilidad y bueno, pues yo creo que en ese sentido van a darse las cosas. La figura de Andy López, aunque no le gusta que le digan así, pero es Andy López, para nosotros Andy López, bueno, gana, bueno, más bien, ¿le da a ganar a Morena o le resta a Morena? Yo te voy a decir una cosa, yo lo conozco, es una gente que quiere a la izquierda, es una gente que ha luchado un poquito mucho por el nombre, porque finalmente el nombre pesa, ¿no? Y ese ha sido el tema, pero yo creo que es un hombre de trabajo con convicción de izquierda y convicción política. Delegado, pues muchísimas gracias, ha sido un honor platicar contigo, como siempre, muy interesante, pero antes de irnos, a la gente que te está viendo, ¿qué le dices a la gente que confía en la Profeco, que quiere acercarse a la Profeco? Ya un momento lo dijiste, acérquense a la Profeco para evitar ser víctimas de algún tipo de fraude, de delito. ¿Qué le dice a la gente que te está viendo? Sí, acérquense con nosotros, por favor lleven sus contratos, pidan contratos, eso se los pido de favor. Cuando les den un contrato de un servicio, de un producto, de una compra, no lo firmen, vayan con nosotros los orientamos. Es bien importante que lean sus contratos. Muchos son leoninos, muchos ya llevan la ventaja de quitarles la mayor parte de lo que ustedes invirtieron, de lo que ustedes apostaron ahí. Entonces, vayan con nosotros, no firmen nada, nosotros los podemos orientar. ¿A dónde tienen que ir a buscarte? Al lado de la Villita, nada más, en la explanada de la Villita. En el edificio de Pidio. En el edificio que tienen ahí, por ahí, como un arquito, ahí estamos en el segundo nivel, y en la parte baja está el área de servicios. Tenemos gente muy probada en el tema de apoyarlos, de llegar a conciliación. Acudan a Profeco. De veras, es una muy buena institución que siempre los va a proteger. Delegado, muchísimas gracias y pues no será la última vez que estemos platicando, seguro estoy que estaremos platicando más adelante sobre diversos temas. Muchísimas gracias. Cuando me inviten, gracias. Y a usted muchísimas gracias.
Yo soy Alejandro Gálvez. Nos vemos aquí la próxima semana con más invitados en Cuadrante. Por mi parte ha sido todo. Muy buenas noches y muchísimas gracias.